En la sesión anterior quedamos al final de la página 22, inicio de la página 23, y leo el último párrafo y continuamos desde aquí. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshvara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namah Shri Saraswatyai Namah Shri Ganapatyai Namah Shri Gurave Namah Shri Krishna Sharanam Mama. Nuestra familia se mudó a Lahore, en el Punjab. Allí adquirí un retrato de la Madre Divina en forma de la diosa Kali. Este santificó un pequeño altar arreglado en el balcón de nuestro hogar. Me vino la inequívoca convicción de que se realizarían todas las oraciones que pronunciara en ese lugar sagrado. Estaba allí con Uma un día observando dos cometas de papel que volaban encima de las azoteas de los edificios de enfrente, separados por la estrecha calle. ¿Por qué tan quieto?, me preguntó Uma, empujándome juguetonamente. Estoy pensando qué hermoso sería que la Divina Madre me diera lo que le pida. ¿Crees que ella te daría esas dos cometas?, rió ella burlonamente. ¿Por qué no?, repliqué, y comencé a orar silenciosamente por su posesión. En la India se realizan competencias con cometas cuyas cuerdas están cubiertas de goma y vidrio molido. ¡Wow! Esto es lo que jugaba yo cuando era niño, o trataba de jugar actualmente. Era malísimo, se llama volantín en Chile. Era tan malo para el volantín que era un peligro porque gastaba y gastaba dinero y nunca encumbraba uno. Una pura vez, 2 veces pude encumbrar un volantín, era pésimo. Pero es un juego tradicional de Chile, se supone que es un juego tradicional de Chile. Yo pensé que era un juego que quizás venía desde España, pero fíjate que está cubierto, está en India también. ¡Wow! ¡Qué interesante! Cada competidor trata de cortar el cordel, ¿sí?, de su oponente, el hilo del oponente, ¿verdad? Una cometa suelta proporciona gran diversión al querer atraparla. Y dado que tanto Uma como yo estábamos en el balcón, era casi imposible que una cometa suelta pudiera venir a nuestras manos. Sus cordeles se enredarían probablemente en los tejados vecinos. A través de la angosta callejuela, los competidores precipitaron el combate. Uno de los cordeles fue cortado e inmediatamente la cometa flotó en mi dirección. Por un rato estuvo prácticamente sin moverse, pero debido a un cambio violento de la brisa fue suficiente para que el cordel se enredara en unos cactus que habían en la azotea de la casa de enfrente, dejando a mi alcance una perfecta caza que yo pude recoger, dándole el premio a Uma. Oh, es simplemente un accidente extraordinario, pero no una contestación a tus oraciones. Si la otra cometa viene hacia ti, entonces sí creeré. Los ojos negros de mi hermana mostraban mucho más asombro que sus palabras. Yo continué mis oraciones con intensidad creciente. Una verdadera lucha entablaba el otro competidor, y el resultado no se hizo esperar. Con la brusca desprendida de su cometa, balanceándose ligeramente en el aire, venía hacia mí. Mi ave, la ayudante, la planta de cactus, otra vez atrapó el cordel con la extensión suficiente para que yo pudiera recogerla. Entonces, feliz, presenté mi segundo trofeo a Uma. Ciertamente la Madre Divina te escucha. Esto es demasiado misterioso para mí. Y mi hermana echó a correr como pájaro asustado. Hay varias notas de página aquí que aparecen, las pueden estudiar en el PDF. Capítulo 2. La muerte de mi madre, el amuleto místico. El deseo más grande de mi madre era el de casar a mi hermano mayor. Cuando yo contemplé la cara de la esposa de Ananta, diré que he encontrado el paraíso en la tierra. Con frecuencia oía a mi madre pronunciar estas palabras con el sincero y arraigado sentimiento indio sobre la continuidad de la familia. Yo tenía 11 años cuando se verificaron los esponsales de Ananta. Mi madre era feliz en Calcuta, supervisando los preparativos de la boda. Únicamente mi padre y yo habíamos permanecido en nuestra casa en Barley, en la parte norte de la India, a donde mi padre había sido trasladado después de haber permanecido 2 años en Lahore. Con anterioridad había yo presenciado el esplendor de los ritos nupciales de mis 2 hermanas mayores, Roma y Uma.
Pero por tratarse de Ananta, el primogénito, los preparativos eran realmente meticulosos. Mi madre en Calcuta estaba recibiendo a los numerosos familiares que a diario llegaban de distintas partes. Ella los hospedaba en una amplia y cómoda casa que últimamente habíamos comprado, situada en el número 50 de la calle Amherst. Todo estaba ya listo, golosinas del banquete, el engalanado trono en el cual mi hermano sería conducido a la casa de la novia, las hileras de luces multicolores, los enormes elefantes y camellos de cartón, así como las orquestas inglesas, escocesas e indias, los comediantes y los sacerdotes para la celebración de los antiguos ritos. Mi padre y yo, con espíritu de fiesta, habíamos acordado ir a reunirnos con la familia en tiempo oportuno para la ceremonia nupcial. No obstante, poco antes del día solemne, tuve una siniestra visión. Fue a medianoche, en Barley. Dormía contiguo a la cama de mi padre, en el pórtico de nuestro bungalow. Cuando desperté al agitarse el pabellón que cubría mi cama, las endebles cortinas se abrieron y vi la forma amada de mi madre. «Despierta tu padre». Su voz era solo un susurro. «Tomen el primer tren que pasa hoy a las 4 de la mañana y vengan rápidamente a Calcuta si desean verme». La forma de la aparición se esfumó. «Padre, padre, mi madre se está muriendo». El terror en mi voz de tono lo despertó inmediatamente. Sollozando, le comuniqué las nuevas. «No hagas caso de tus alucinaciones». Mi padre, como de costumbre, dio su negativa a una nueva situación. «Tu madre está con excelente salud. Si recibimos alguna mala noticia, partiremos mañana». «Tú nunca te perdonarás el no haber partido luego», la pena me hizo agregar amargamente. «Ni yo te lo perdonaré». La mañana llegó melancólica, y con ella el aviso con claras y funestas frases: «Madre gravemente enferma, boda pospuesta, vengan luego». Mi padre y yo salimos tristes y consternados. Uno de mis tíos vino a encontrarnos a una estación en donde teníamos que cambiar trenes. Un tren que retumbaba como trueno veía en nuestra dirección con telescópica rapidez. Venía. En mi confusión interna, una súbita determinación se aferró de mí, la de arrojarme bajo sus ruedas. Sintiéndome desposeído de mi madre, no podía ya soportar un mundo absolutamente vacío para mí. Yo amaba a mi madre como el más querido amigo en la tierra. Sus hermosos y consoladores ojos negros habían sido siempre mi seguro refugio en todas las insignificantes tragedias de mi niñez. ¿Vive aún? Me paré para hacer esta última pregunta. Por supuesto que vive. Él había comprendido enseguida la desesperación de mi rostro y de todo mi ser, pero yo no le creí. Cuando llegamos a nuestra casa en Calcuta, fue únicamente para confrontar el choque aterrador de la muerte. Sufrí un colapso y quedé como sin vida. Pasaron muchos años antes de que mi corazón se tranquilizara. Repiqueteando constantemente a las meras puertas del cielo mi llanto, por fin consiguió obtener la atención de mi Madre Divina. Sus palabras trajeron por fin el bálsamo que curó mis abiertas heridas. «Soy yo la que he velado por ti vida tras vida, en la ternura de muchas madres. Ve en mi mirada los hermosos ojos que andas buscando». Mi padre y yo regresamos a Barley poco después de los ritos crematorios de la amada. Todas las mañanas temprano hacía un paseo sentimental conmemorativo a un árbol frondoso, cheolí, que sombreaba el prado verde y oro que teníamos frente a nuestro bungalow. En raptos poéticos se me antojaba que las flores blancas del árbol se derramaban como para ofrendar voluntariamente una oración ante el altar del prado. Con frecuencia, entre mis lágrimas mezcladas con gotas de rocío, observaba otra vez otra extraña luz mundana que emergía del amanecer. Intensa ansiedad me asediaba continuamente y me sentí por Dios fuertemente atraído hacia los Himalayas. Uno de mis primos, recién venido de un viaje de las montañas sagradas, me visitaba en Barley. Ávidamente escuchaba su relato acerca de los yogis y swamis. «Vamos huyendo a los Himalayas». Esta sugestión
hecha un día a Dwarka Prasad, el joven hijo de nuestro casero en Barley, no le hizo mucha gracia y le reveló mi plan a mi hermano mayor, quien había venido a visitar a mi padre. Pero en lugar de sonreír con tolerancia por la ocurrencia poco práctica de un muchacho, mi hermano Ananta me ridiculizó acremente. ¿Dónde está tu túnica anaranjada? Tú no podrás ser un swami sin ella. Pero, inexplicablemente, sus palabras me produjeron una gran alegría, pues me presentaron un cuadro en el que yo me veía peregrinando a través de la India como un monje. Quizás despertaron memorias de una vida pasada. De cualquier manera, principié a ver con naturalidad que yo podría usar la túnica anaranjada de la orden monástica tan antiguamente fundada. Conversando una mañana con Dwarka, sentí tal amor por Dios que parecía descender como una avalancha sobre mí. Mi amigo apenas escuchaba el torrente de mi elocuencia, pero yo, en cambio, estaba encantado de escucharme a mí mismo. Esa tarde escapé hacia Nainital, al piélago de los Himalayas, pero Ananta, resuelto a atraparme, me obligó a regresar, con gran tristeza de mi parte, a Barley. La única excursión que se me permitía hacer era mi paseo al amanecer, al frondoso árbol. Mi corazón lloraba por las madres idas, humanas o divinas. La falta de mi madre en el seno del hogar fue irreparable. Mi padre no volvió a casarse, permaneció viudo durante el lapso que sobrevivió a mi madre, que fue casi de 40 años. Asumiendo el difícil papel de padre-madre de una pequeña familia, se volvió notablemente más cariñoso, más accesible. Con calma y visión resolvía él todos los problemas de la familia. Después de sus horas de oficina se retiraba como un ermitaño a la celda de su cuarto, con una dulce serenidad a la práctica de Kriya Yoga. Mucho después de la muerte de mi madre traté de contratar los servicios de una enfermera inglesa para que atendiera los detalles de la casa, para hacer así la vida a mi padre más cómoda y llevadera, pero mi padre movió la cabeza negativamente. Los servicios para mí han terminado con la partida de tu madre. Sus ojos profundos tenían una intensa devoción a lo que toda su vida había amado. Yo no aceptaré servicios de ninguna otra mujer. 14 meses después de la partida de mi madre, supe que ella me había dejado, antes de partir, un mensaje. Ananta estuvo presente al lado de su lecho de muerte y había escrito sus últimas palabras para mí, aun cuando ella había recordado que se me comunicara esto al año de su muerte. Mi hermano lo había demorado, y estando él próximo para abandonar Barley, para ir a Calcuta a casarse con la muchacha que mi madre le había escogido, una noche me mandó llamar a su lado. Mukunda, he permanecido reacio a comunicarte un extraño mensaje. La voz de Ananta tenía un sello de resignación. Mi temor era el que sirviera de aguijón a tus deseos de abandonar el hogar, pero de cualquier manera estás revertido de un fervor divino. Cuando últimamente interrumpí tu huida a los Himalayas, llegué a esta resolución. No debo posponer por más tiempo el cumplimiento de mi solemne promesa. Y mi hermano, entregándome una cajita, me dio el mensaje de mi madre que decía: deja que estas palabras sean mi bendición postrera, mi amado hijo Mukunda. Ha llegado la hora en que debo relatarte algunos hechos fenoménicos que siguieron a tu nacimiento. Desde un principio supe lo definido de tu sendero. Cuando tú eras aún un niño de brazos, te llevé a la casa de mi gurú en Benares, casi oculto detrás de una multitud de discípulos. Apenas podía ver a Lahiri Mahasai, que estaba sentado en profunda meditación. Mientras yo te arrullaba, oraba para que el gran gurú se fijara en nosotros y nos diera su bendición. Conforme mi súplica devocional y silenciosa crecía en intensidad, entreabrió sus ojos y me hizo señas para que me acercara. Los que le rodeaban se apartaron respetuosamente para darme paso. Yo le reverencié tocando sus santos pies. Mi maestro te sentó en sus piernas, colocando su mano sobre tu frente a guisa de bautismo espiritual. Madre, tu hijo será un yogi,
como un motor espiritual. Él conducirá muchas almas al reino de Dios. Mi corazón se ensanchó de gozo al ver mi plegaria secreta concedida por medio del omnisciente Gurú. Poco antes de tu nacimiento, Él me había dicho que tú seguirías su sendero. Después, hijo mío, tu visión de la gran luz fue conocida por mí y tu hermana Roma, ya que te contemplábamos desde la habitación contigua cuando tú estabas sin movimiento en tu cama. Tu pequeña cara fue iluminada, tu voz resonó con firme resolución cuando hablaste de ir a los Himalayas en busca de lo divino. Por estos medios, mi querido hijo, supe que tu sendero está más allá de las ambiciones mundanas. El acontecimiento más extraordinario de mi vida me trajo aún mayor confirmación, acontecimiento que ahora en mi lecho de muerte me obliga a darte este mensaje. Fue una entrevista con un sabio en Punjab. Mientras nuestra familia vivía en Lahore, una mañana, precipitadamente, entró a mi habitación el mozo. Señora, un extraño sadhu está aquí e insiste en ver a la madre de Mukunda. Estas sencillas palabras tocaron una cuerda sensible dentro de mí. Salí enseguida a saludar al visitante. Inclinándome en reverencia a sus pies, presentí que ante mí estaba un hombre de Dios. Madre, dijo, los grandes maestros desean que tú sepas que tu estancia en la tierra no será larga. Tu próxima enfermedad será la última. Cuando supe por estas palabras que mi madre tenía conocimiento de su corta vida, comprendí por primera vez por qué ella tenía tanta insistencia en acelerar los planes para el casamiento de Ananda. Aunque ella murió antes de la boda, su deseo natural y material era el de presenciar la ceremonia. Hubo un silencio, durante el cual no sentí ningún temor, sino solo una inmensa vibración de paz. Finalmente me volvió a hablar. Usted deberá ser la guardiana de cierto amuleto de plata. Yo no se lo daré ahora, hoy, pero a fin de mostrar a usted la veracidad de mis palabras, el talismán se materializará en sus manos mañana, cuando esté usted meditando. A la hora de su muerte, usted deberá dar instrucciones a su hijo mayor, Ananta, para que conserve el amuleto por un año, y después de este tiempo se lo entregue a su segundo hijo. Mukunda comprenderá el significado del talismán de los grandes. Él deberá recibirlo cuando ya sea el tiempo y esté listo para renunciar a todas las cosas terrenas y principiar su búsqueda vital por Dios. Cuando él haya retenido el amuleto por algunos años y ya haya servido su objeto, desaparecerá, aun cuando esté guardado en el más secreto lugar, y regresará a su lugar de procedencia. Brindé algunas ofrendas al santo y lo reverencié inclinándome con toda devoción. Sin aceptar mis ofrendas partió dándome su bendición. A la noche siguiente, cuando sentada en mis manos dobladas en la posición usual de meditación, un amuleto de plata se materializó entre las palmas de mis manos, tal como el sadhu lo había dicho. Se hizo manifiesto por su peso y lo liso y frío al tacto. Celosamente lo he guardado por más de 2 años y ahora lo dejo bajo la custodia de Ananta. No estés triste por mi partida, ya que yo seré introducida por mi gran gurú en los brazos del infinito. Hasta luego, mi querido hijo, la Madre Cósmica te protegerá. Una ráfaga de iluminación se apoderó de mí con la posesión del amuleto. Muchos recuerdos adormecidos se avivaron. El talismán redondo, auténticamente antiguo, estaba cubierto con caracteres sánscritos. Comprendía que procedía de maestros de vidas pasadas, quienes invisiblemente guiaban mis pasos. Había un significado más, pero uno no puede revelar completamente todo lo interno de un amuleto. De cómo el talismán se evaporó finalmente en medio de unas circunstancias bien desgraciadas de mi vida, y cómo su pérdida era el heraldo de la obtención de un gurú, no puede decirse en este capítulo. Pero este muchacho, frustrado en sus intentos de llegar a los Himalayas, diariamente viajó lejos de las alas de su amuleto. Capítulo 3. El santo con 2 cuerpos. Padre, si prometo regresar a casa sin coerción,
de ninguna especie, ¿puedo echar una ojeada a Benares? Mi afición predilecta de viajar rara vez era objetada por mi padre. Aún siendo muy niño, me permitió visitar muchas ciudades y lugares de peregrinaje. Por lo general, uno o más amigos me acompañaban, viajando siempre cómodamente en carros de primera clase, con pases que mi padre me proveía. Su posición como alto jefe de ferrocarril era por demás satisfactoria para los miembros nómadas de la familia. Mi padre me prometió estudiar mi proposición. Al día siguiente me llamó y entregó un boleto de ida y vuelta de Barley a Benares, unas cuantas rupias en billetes y 2 cartas. Tengo un negocio que proponer a un amigo en Benares, Kedarnath Babu. Desgraciadamente he perdido su dirección, pero creo que tú podrás entregarle esta carta por conducto de nuestro amigo Swami Pranavananda. Este Swami es mi hermano discípulo y ha alcanzado un gran desenvolvimiento espiritual. Tú recibirás grandes beneficios con su compañía. Esta segunda carta es tu presentación a él. Y guiñando los ojos, mi padre añadió: y de ahora en adelante no más escapatorias del hogar. Marché luego con el entusiasmo de los 12 años, cuando el tiempo no ha disminuido mi gusto por ver tierras extrañas y caras nuevas, aunque el tiempo no ha disminuido mi gusto. Al llegar a Benares, inmediatamente me dirigí a la residencia del Swami. La puerta de calle estaba abierta y penetré por un largo pasillo a una antesala en el segundo piso. Un hombre recio, cubierto solo con un taparrabo, estaba sentado en la postura del loto, sobre una plataforma ligeramente elevada del piso. Su cabeza y su cara eran tersas, sin arruga y perfectamente afeitadas, y una dulce sonrisa de beatitud suavizaba sus labios. Para ahuyentar mi pensamiento de que había sido un intruso, me saludó como si fuéramos los mejores amigos. Baba Anand, bendición para ti, querido. Su bienvenida fue dicha de todo corazón, con voz infantil. Me arrodillé y toqué sus pies. ¿Es usted Swami Pranavananda? Movió la cabeza afirmativamente. Y usted es el hijo de Bhagavati. Sus palabras habían sido pronunciadas antes de que yo hubiera tenido tiempo de entregarle la carta de presentación, que entonces me pareció superflua. Por supuesto que yo encontraré para usted a Kedarnath Babu. Una vez más me sorprendió el santo con su clarividencia. Apenas sí vio la carta y enseguida hizo algunos recuerdos laudatorios de mi padre. ¿Sabía usted? Estoy disfrutando de 2 pensiones. Una, por recomendación de su padre, para quien con anterioridad trabajé en el ferrocarril, y la otra por recomendación de mi Padre Celestial, para quien he terminado conscientemente mis deberes terrenos en esta tierra. Esta observación no era muy clara para mí. ¿Qué clase de pensión dice usted que recibe del Padre Celestial? Pues que, ¿acaso Él le arroja dinero en el regazo? Se echó a reír. Quiero decir una pensión de paz insondable, recompensa por muchos años de profunda meditación. Ahora no tengo ninguna preocupación por el dinero. Mis escasas necesidades materiales están cubiertas con amplitud. Más adelante comprenderá usted el significado de una segunda pensión. Nuestra conversación terminó súbitamente. El santo entró en una grávida inmovilidad. Un aire de esfinge le envolvió. Al principio sus ojos brillaron como si observara alguna cosa de interés y luego entró en un estado de honda inercia. Yo me sentí confundido con esta pausa silenciosa, pues todavía no me había dicho cómo podría encontrar al amigo de mi padre. Un tanto inquieto, vi a mi alrededor la habitación desierta, con la excepción nuestra. Mi vista vagabunda se posó en sus sandalias de madera, que yacían bajo la plataforma de su asiento. No se preocupe, señorito. La persona a quien usted quiere ver estará con usted dentro de una media hora. El yogi estaba leyendo mi pensamiento, cosa no muy difícil en aquel instante. Una vez más volvió a ensimismarse en aquel silencio inescrutable. Mi reloj me indicó que había pasado 30 minutos. El Swami se levantó diciendo: «Creo que Kedarnath Babu está llegando a la puerta». Oí que alguien subía por las escaleras. Un torbellino incomprensible se alzó en mí de repente,
y mis pensamientos volaron en confusión. ¿Cómo puede ser posible que el amigo de mi padre haya sido llamado aquí sin la intervención de un mensajero alguno? El Swami no había hablado más que conmigo desde el momento de mi llegada. Salí rápidamente de la habitación y bajé las escaleras. A medio camino encontré a un hombre delgado, de piel blanca y de mediana estatura, que parecía llevar mucha prisa. ¿Es usted Kedarnath Babu?, le pregunté con voz emocionada. Sí, ¿y usted? ¿No es hijo de Bhagavati, que ha estado esperando para verme? Me sonrió en forma familiar y cariñosa. Señor, ¿cómo ha llegado usted aquí?, dije, sintiendo desazón y desconcierto ante su inexplicable presencia. Hoy ha sido todo tan misterioso. Hace menos de una hora que había terminado de bañarme en el Ganges, agregó, cuando Swami Pranavananda se me acercó. No tengo la menor idea de cómo supo él que yo estaba allí a esa hora. El hijo de Bhagavati te está esperando en mi departamento, dijo. ¿Quieres venir conmigo? Accedí con gusto, y aunque íbamos el uno al lado del otro, el Swami con sus sandalias de madera me sacó pronto la delantera, no obstante que yo traía zapatos de calle. ¿Cuánto tiempo tomarás para llegar a mi casa?, me preguntó Pranavananda, parándose súbitamente. Como media hora, le contesté. Tengo algo más que hacer ahora, terminó, y diciendo esto me dirigió una mirada enigmática. Debo dejarte. Te esperaré en mi casa, donde el hijo de Bhagavati y yo te aguardaremos. Antes de que yo pudiera replicar algo, se adelantó de nuevo velozmente entre la multitud, aunque yo caminaba tan aprisa como podía. Esta explicación solo sirvió para aumentar mi desconcierto. Le pregunté cuánto tiempo hacía que conocía al Swami. El año pasado nos encontramos varias veces, pero no recientemente. Me dio mucho gusto de volver a verlo hoy, en el Ghat. No podía dar crédito a mis oídos. ¿Estaría acaso volviéndome loco? ¿Le vio usted en alguna visión o le vio realmente? ¿Tocó sus manos y oyó el ruido de sus zapatos?, inquirí. No sé a dónde quiere usted ir a parar, me respondió, algo enfadado. No le estoy mintiendo. ¿No puede usted comprender que solo merced al Swami pude saber que usted me estaba esperando aquí? Bueno, pues le aseguro que ese hombre, Pranavananda, no se ha despegado un solo instante de mi vista desde que llegué, hace como una hora. Y luego le relaté todo lo que había sucedido. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Estamos viviendo en esta vida material o estamos soñando? Yo nunca esperé presenciar un milagro de estos en mi vida. Siempre creí que este Swami era un hombre común y corriente, y ahora veo que puede materializar un cuerpo extra, y más aún, operar a través de él. Entramos juntos a la habitación ocupada por el santo. Vea usted, esas son las mismas sandalias que él traía puestas cuando me vio en el baño. Y Kedarnath Babu murmuró luego, y vestía únicamente un taparrabo, tal como ahora lo veo. Cuando el visitante se inclinó ante él, el santo se volvió a mí con una sonrisa enigmática. ¿Por qué están ustedes estupefactos de todo esto? La unidad sutil del mundo fenomenal no está oculta a los verdaderos yogis. Yo veo instantáneamente y converso con mis discípulos en la lejana Calcuta. Ellos igualmente pueden trascender a voluntad todos los obstáculos de la materia densa. Probablemente para avivar el ardor espiritual en mi joven pecho, el Swami condescendió a hablarme de sus poderes radioastrales y de televisión. Pero en lugar de entusiasmo solo sentí un convicto y deprimente temor, no obstante que yo estaba destinado a emprender la divina jornada con auxilio de un particular gurú, Sri Yukteswar, a quien aún no conocía. No sentí inclinación de aceptar a Pranavananda como maestro mío. Lo miré lleno de duda, maravillándome de si era él realmente o su contraparte la que tenía delante. El maestro quiso desterrar mi inquietud, lanzándome una mirada de aliento espiritual y con algunas inspiradoras palabras sobre su gurú. Lahiri Mahasaya era el más grande yogi que he conocido, era la divinidad misma en la forma de la carne, dijo.
Si un discípulo, reflexioné, puede materializar una forma carnal extra a voluntad, ¿qué milagros no podrán ser atribuidos a su maestro? Voy a decirte cuán inapreciable es la ayuda de un gurú, siguió Pranavananda. Yo practiqué la meditación con otros discípulos durante 8 horas cada noche. Teníamos que trabajar en la oficina del ferrocarril durante el día, hallando difícil sobrellevar mis obligaciones clericales. Yo deseaba consagrar todo mi tiempo a Dios. Durante 8 años perseveré meditando la mitad de la noche. Tuve maravillosos resultados, tremendas percepciones espirituales iluminaron mi mente. Pero un ligero velo permaneció siempre entre el infinito y yo. Aún haciendo esfuerzos sobrehumanos, me encontré al final con que la irrevocable unión me era denegada. Cierta tarde, rendí una visita a la Lahiri Mahasaya y le rogué su divina intersección. Y continué importunándole durante toda la noche. Angélico Gurú, mi angustia espiritual es tan grande que ya no podría soportar la vida si no encuentro al gran amado frente a frente. ¿Qué puedo hacer yo? Debes meditar más profundamente. Estoy implorándote a ti, oh Dios, mi Maestro. Yo te contemplo materializado en un cuerpo físico. Bendíceme para que pueda percibirte en tu infinita forma. Lahiri Mahasaya extendió su mano con gesto benigno. Ahora puedes irte y meditar. He intercedido por ti ante Brahma. Om Hari Om. Inconmensurablemente exaltado regresé a mi hogar. Esa noche en meditación, el ardiente ideal de mi vida quedó realizado. Ahora continuamente, sin cesar, gozo de la pensión espiritual. Nunca desde entonces ha permanecido oculto a mis ojos el bendito Creador tras la pantalla de la ilusión. El rostro de Pranavananda estaba radiante de luz, la paz de otro mundo entró en mi corazón y todo temor había desaparecido. El santo me hizo una confidencia adicional. Algunos meses más tarde agregó: regresé a ver a Lahiri Mahasaya y traté de darle las gracias por haberme concedido aquella infinita gracia. Y luego le mencioné otro asunto. Maestro divino, ya no puedo trabajar más en la oficina. Por favor, relévame de esa obligación. Brahma me tiene continuamente intoxicado. Pídele a tu empresa una pensión. ¿Y qué razón le daré siendo empleado de tan poco tiempo? Dile lo que sientas. Al día siguiente hice mi solicitud. El doctor me preguntó las razones de tan prematura petición. Durante mi trabajo, le respondí, experimento una sensación arrolladora que sube por mi espina dorsal. Penetra todo mi cuerpo y me incapacita para el cumplimiento de mis deberes. Sin otras preguntas, el doctor me recomendó altamente para una pensión que pronto recibí. Yo sé que la voluntad divina de Lahiri Mahasaya operó a través del médico y los jefes del ferrocarril, incluso de tu padre. Ellos obedecieron automáticamente la dirección espiritual del gran gurú y me liberaron para toda la vida de la esclavitud, para permanecer en ininterrumpida comunión con el bien amado. Vaya Guru Gauranga, Radhe Govinda, Parama Brahma, Hare Krishna, Hare Ram. Después de esta extraordinaria revelación, Swami Pranavananda se ensimismó en uno de sus largos y profundos silencios. Como yo me despidiera, tocándole reverentemente sus pies, me dio sus bendiciones diciéndome: tu vida pertenece al sendero de la renuncia y yoga. Yo te veré otra vez junto a tu padre más tarde. Los años trajeron la realización de sus dos predicciones. Kedarnath Babu caminaba a mi lado en la oscuridad creciente. Le hice entrega de la carta de mi padre, que mi compañero leyó bajo la lámpara de una calle. Tu padre me sugiere que tome un empleo en la oficina del ferrocarril de Calcuta. Qué hermoso sería contemplar en el futuro por lo menos una de las pensiones de que Swami Pranavananda gozó, pero es imposible. Yo no puedo abandonar Benares. Ay, 2 cuerpos no son todavía para mí. Y aparecen los pies de página y
Entramos en capítulo 4. Interrumpida fuga hacia los Himalayas. Abandona el salón de clases con cualquier pretexto y alquila un coche de caballos. Y llévalo al callejón en donde los de mi casa no puedan verte. Estas fueron mis recomendaciones a Amar Miter, compañero mío de clases de la escuela preparatoria, que había decidido acompañarme a los Himalayas. Ya habíamos resuelto que al siguiente día sería nuestra fuga. Era necesario tomar precauciones, pues mi hermano Ananta ejercía una estrecha vigilancia sobre mí. Este se había propuesto frustrar mis planes para huir, pues sospechaba que predominaban en mi mente. El amuleto, como una levadura espiritual, trabajaba silenciosamente en mí. En medio de las nieves de los Himalayas esperaba yo encontrar al maestro, cuyo rostro con frecuencia se me aparecía en visiones. Mi familia radicaba en Calcuta, a donde mi padre había sido transferido. Siguiendo la costumbre patriarcal india, Ananta había llevado a su novia a vivir con nosotros en nuestra casa número 4 del camino de Gurpar. Allí, en un pequeño desván, me dedicaba a mis prácticas de meditación y preparaba mi mente para la búsqueda divina. La memorable mañana llegó con lluvia poco auspiciosa. Apenas oí el rodar del carruaje de Amar en la calle. Tomé rápidamente un cobertor y un par de sandalias, la fotografía de Lahiri Mahasaya, un ejemplar del Bhagavad Gita, un rosario y 2 taparrabos. Hice con todo ello un bulto y lo arrojé desde la ventana del tercer piso. Luego corrí precipitadamente, tropezando con mi tío, que a la puerta compraba pescado. —¿A qué tanta excitación? —dijo mirándome con ojos de sospecha. Sonreí con aire inocente y salí al callejón. Recogiendo mi bulto, me uní con Amar con todo el aspecto de un conspirador. Marchamos enseguida a Chatni Chowk, un centro comercial. Por meses habíamos estado ahorrando el dinero de nuestras meriendas para comprar ropa inglesa. Sabiendo de antemano que mi listo hermano con facilidad podría jugar la parte del detective, creíamos engañarlo con un disfraz europeo. En nuestro camino a la estación nos detuvimos para recoger a mi primo Jatin Ghosh, a quien yo llamaba Yatinda. Este era un nuevo converso que suspiraba por un maestro en los Himalayas. Se puso el traje que le habíamos conseguido y bien disfrazado, según creíamos, una intensa exaltación llenaba nuestros corazones. Lo único que nos hace falta ahora son unos zapatos de lona. Conduje a mis compañeros a una tienda donde se vendían zapatos de suela de hule. Los artículos de cuero que se obtienen por medio del sacrificio de animales no deben ser usados en este viaje sagrado. Luego nos detuvimos en una calle para quitar la cubierta de piel de mi Bhagavad Gita, así como las correas que tenía mi Salakot de manufactura inglesa. En la estación compramos boletos para Burdwan, de donde pensábamos transbordar para Hardwar, lugar situado en la falda de los Himalayas. Tan pronto como el tren se puso en marcha, di rienda suelta a alguna de mis gloriosas anticipaciones. Imagínense, dije, lleno de entusiasmo, seremos iniciados por los maestros y experimentaremos el trance de la conciencia cósmica. ¡Jai Ho! ¡Jai Ho! Nuestros cuerpos serán cargados con tal magnetismo que las bestias salvajes de los Himalayas quedarán domadas a nuestra sola proximidad. Los tigres no serán más que gatos domésticos en espera de nuestras caricias. Este comentario, que delineaba todo un prospecto fascinador, tanto metafórica como literalmente, produjo una sonrisa de entusiasmo en Amar. Pero Yatinda desvió su mirada y la dirigió a través de la ventana hacia el pasaje que huía. Dividiremos el dinero en 3 partes. Yatinda rompió el largo silencio con esta sugestión. Cada uno de nosotros debe comprar su boleto en Burdwan. De esta manera, nadie en la estación sospechará que vamos huyendo juntos. Sin sospechar nada, estuve conforme al oscurecer. Nuestro tren llegó a Burdwan. Yatinda entró a la oficina de boletos y mientras tanto, Amar y yo nos sentábamos en la plataforma. Esperamos 15 minutos y luego, infructuosamente, inquirimos por su paradero en todas direcciones. Le llamamos a gritos con la urgencia del terror, pero él se había esfumado entre los oscuros y desconocidos alrededores de la pequeña estación. Quedé completamente desconcertado al golpe de tan extraordinaria sorpresa.
¿Por qué permitiría Dios semejante incidente? La romántica y cuidadosa escapatoria tras él había fallado, lamentablemente. Amar, debemos regresar a casa. Yo lloraba como un niño. La desoladora huida de Yatinda es de mal agüero. Este viaje está destinado al fracaso. ¿Es este tu amor al Señor? ¿No puedes soportar la pequeña prueba de la traición de un compañero? Merced a la sugestión de Amar, de que era una prueba divina, mi corazón se serenó. Luego nos agasajamos con las famosas confituras de Burdwan, el Sita-Bhog, alimento de Sita, traduce como alimento de las diosas, pero Sita es la esposa, la consorte de Sri Ramchandra. Sita, entonces es los dulces o sí, una especie de dulce o postre de Sita. Entonces debe ser algo muy delicioso. Y el motichur, pepitas de perla dulce. Pocas horas después tomamos el tren para Hatvar, vía Barley, cambiando de trenes en Mogul Serai. Discutimos una cosa de suma importancia mientras esperábamos en el andén de la estación. Amar, pronto seremos interrogados por los jefes del ferrocarril. No quiero menospreciar la ingenuidad de mi hermano. Pase lo que pase, no diré una mentira. Todo lo que te pido, Mukunda, es que calles. No te rías ni hagas gestos mientras yo hable. En ese preciso instante, un jefe europeo de estación se acercó a nosotros, mostrándonos un telegrama cuyo contenido inmediatamente comprendí. ¿Van ustedes huyendo del hogar inconformes? No. Sentí gusto de que las palabras de que él había escogido para preguntarnos me permitieran contestar enfáticamente. No era la amargura, sino una divina melancolía, la responsable de nuestro poco convencional comportamiento. El oficial se dirigió entonces a Amar. El ágil diálogo que sostuvieron difícilmente me permitiría conservar la aconsejada gravedad del caso. ¿Dónde está el tercer muchacho? Con tono autoritario en la voz, el jefe de estación preguntó. Vamos, hablen, digan luego la verdad. Señor, noto que usted usa anteojos. ¿Qué? ¿No puede ver que no somos más que dos? Amar sonrió socarronamente. Yo no soy un mago, ni puedo conjurarle un tercer compañero. El oficial, visiblemente desconcertado por la impertinencia de Amar, buscó luego otro punto vulnerable. ¿Cómo se llama usted? Me llaman Tomás. Soy hijo de madre inglesa y de un padre indio, convertido al cristianismo. ¿Cuál es el nombre de su amigo? Yo me llamo Thompson. Ya para entonces mi gozo interno había llegado a la cúspide, y sin ceremonias me dirigí a tomar el tren que pitaba para partir. Amar seguía hablando con el oficial, quien había sido lo suficientemente ingenuo y atento para instalarnos en un compartimiento europeo. Evidentemente, estaba apenado de que dos muchachos semi-ingleses viajaran en el departamento reservado para nativos. Después de esta habilidosa celada, me eché hacia atrás en el asiento y me reí sin control. El semblante de mi amigo tenía una marcada expresión de satisfacción por haber burlado a un veterano oficial europeo. En el andén de la estación me había dado maña para leer el telegrama de mi hermano, el cual decía: 3 muchachos bengalíes vestidos a la inglesa van huyendo de sus hogares rumbos a Hatvar, vía Mogul Serai. Sírvase de tenerlos mientras llego. Amplia recompensa por su servicio. Amar, te dije que no dejaras ningún itinerario marcado en tu casa. Mi aspecto era de grave reproche. Mi hermano debe haber encontrado a alguno allí. Mi amigo reconoció su falta como un cordero. Nos paramos brevemente en Barley, en donde Dwarka Prasad nos esperaba con un telegrama de Ananda. El viejo amigo valientemente trató de detenernos, pero yo le convencí de que nuestro viaje no había sido tomado a la ligera, como en otra ocasión. Mi amigo Dwarka Prasad rehusó la invitación para acompañarnos a los Himalayas. Mientras nuestro tren paraba en la estación esa noche y yo dormitaba, Amar fue despertado por otro interrogante oficial del ferrocarril. Este también fue víctima de las argucias de Amar y creyó en el encanto híbrido de Tomás y Thompson. Al amanecer el tren nos condujo triunfalmente a Hatvar. Las hermosísimas y majestuosas montañas aparecían en la distancia como invitando al viajero. Corriendo pasamos a través de la estación para mezclarnos libremente con el gentío de la ciudad. Nuestro primer acto fue mudarnos de ropa, cambiando las europeas por las nativas,
puesto que Ananta de alguna manera había sabido de nuestro disfraz europeo. Sin embargo, cierta premonición de captura obsesionaba mi mente. Considerando conveniente abandonar cuanto antes Hardwar, compramos boletos para proseguir nuestro viaje hacia el norte, hasta Rishikesh, una tierra santificada largamente por los pies de los maestros. Yo había abordado el tren mientras Amar seguía en la plataforma. Este fue abruptamente parado por el ¡alto! De un policía. Nuestro inoportuno guardián nos condujo al bungalow de la estación y se hizo cargo del dinero que llevamos. Cortésmente nos explicó que era su obligación detenernos allí hasta que mi hermano mayor llegase. Conociendo que el destino de ambos truhanes eran los Himalayas, el oficial nos relató una extraña historia. Ya veo que ustedes andan locos por los santos, pero nunca tropezarán con un hombre de Dios como el que yo vi hace poco. Mi hermano oficial y yo lo encontramos por primera vez hace 5 días. Estábamos patrullando el Ganges en cuidadosa vigilancia de cierto asesino. Nuestras instrucciones eran de capturarlo vivo o muerto. Se sabía que andaba disfrazado de sadhu para robar con mayor facilidad a los peregrinos. A corta distancia de nosotros sorprendimos a un hombre cuyas señales coincidían con la descripción del criminal. No hizo caso cuando le ordenamos detenerse, y entonces corrimos tras él, y acercándonos por las espaldas con el hacha, le di con tremenda fuerza. El brazo del hombre quedó arrancado casi completamente, sin proferir un grito ni mirar siquiera a la tremenda herida. El desconocido continuó ante nuestro asombro su rápido paso. Cuando saltamos delante de él, parecía interceptarle el paso. Con calma nos dijo: «Yo no soy el asesino que ustedes andan buscando. Yo estaba profundamente mortificado al ver que había herido a un hombre de presencia divina, a un sabio. Postrándome a sus pies imploré su perdón y le ofrecí la tela de mi turbante para restañar y cubrir la enorme herida de que manaba abundante sangre. Hijo mío, eso no es más que un error muy explicable de tu parte». El santo me miraba amablemente. «Sigue tu camino y no te reconvengas ni apenes por lo que has hecho. La Madre Divina cuida de mí». Agarró el brazo colgante y lo colocó en su sitio y, ¡oh milagro!, el brazo quedó adherido e inexplicablemente la sangre dejó de fluir. «Ven a verme bajo aquel árbol dentro de 3 días y me encontrarás completamente curado. Así no tendrás más remordimientos». Ayer mi compañero y yo, ansiosamente, fuimos al sitio que él nos había designado. El sadhu estaba allí y nos permitió que le examináramos el brazo. Este no mostraba ninguna señal o cicatriz de herida. Voy por la vía de Rishikesh a los solitarios Himalayas. Nos bendijo y partió rápidamente. Hoy siento que mi vida se ha elevado espiritualmente merced a su santidad. El policía terminó su narración con una explicación piadosa. Aquella experiencia le había conmovido más allá de sus capacidades. Con significativo gesto de importancia, me dio para que lo leyera el recorte de un diario en donde se narraba el milagro, con el pomposo estilo de los periódicos sensacionales, que no faltan tampoco en la India. La versión del reportero aparecía bastante exagerada, indicando que el sadhu había sido poco menos que decapitado. Amar y yo sentimos mucho no haber conocido a ese gran yogi que perdonara a sus perseguidores de tan cristiana manera. La India, materialmente pobre en las últimas 2 centurias, tiene sin embargo un tesoro inagotable de riqueza divina. Espirituales, rascacielos pueden ocasionalmente ser hallados de paso, aún por gentes mundanas como nuestro policía. Dimos las gracias al oficial por sacudirnos del tedio con su maravillosa historia. Probablemente pensamos que era mucho más afortunado que nosotros, puesto que él había encontrado sin esfuerzo alguno a un hombre de iluminación divina, mientras que nosotros, en nuestra vehemente búsqueda, habíamos terminado no a los pies del maestro, sino en una baja estación de policía. Tan cerca de los Himalayas y sin embargo tan lejos. En nuestra cautividad le dije a Amar que me sentía doblemente impelido a buscar la libertad. «Escapémonos tan pronto como la oportunidad se nos presente. Podemos ir a pie a la Santa Rishikesh», le sonreí animándolo. Pero mi compañero se volvió pesimista, tan pronto como se vio sin el apoyo del dinero que nos había sido quitado. «Si emprendemos una caminata a través de la peligrosa jungla, terminaremos nuestros días, no en una ciudad de santos, sino en el estómago de los tigres.
Ananta y el hermano de Amar llegaron a los 3 días. Amar saludó a su hermano con cariño y aire de rendimiento. Yo estaba irreconciliable. Mi hermano Ananta no obtuvo de mí más que rudos reproches. «Ya me imagino cómo te sientes», me dijo suavemente. «Todo lo que te pido es que me acompañes a Benares para que conozcas a cierto santo y luego a Calcuta a visitar por unos días a tu afligido padre. Luego puedes recomenzar tu búsqueda aquí por un maestro». En este punto de la conversación intervino Amar para protestar que él no tenía intención de regresar a Hardbar conmigo. Estaba gozando del calor familiar, pero yo estaba seguro de que nunca abandonaría mi empeño por obtener un gurú. Nuestra comitiva tomó el tren para Benares. Allí tuve una singular e instantánea respuesta a mis oraciones. Un ágil plan había sido preparado por Ananta. Antes de verme en Hardbar, se había detenido en Benares para pedir los servicios de cierta autoridad en materia de escrituras, para que me entrevistara luego. Tanto el pandita como su hijo habían prometido disuadirme de seguir el sendero del sannyasi. Ananta me llevó a su casa. El hijo, un joven de exagerada manera, me saludó en el patio. Luego me enganchó en un largo y tedioso discurso filosófico, pretendiendo tener un conocimiento clarividente de mi futuro. Desacreditaba mi idea de convertirme en monje. Encontrarás continuamente sinsabores y nunca llegarás a conocer a Dios si insistes en desertar y abandonar tus responsabilidades habituales. Tú no puedes poner a un lado tu pasado karma sin las experiencias en este mundo. Las palabras inmortales de Krishna vinieron a mis labios para darle contestación. Aún aquel de peor karma que incesantemente medita en mí rápidamente pierde el efecto de sus malas acciones pasadas. Volviéndose un alto espíritu, pronto alcanzará la paz eterna. Arjuna, sabe esto por cierto, el devoto que pone su fe en mí jamás perece. Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho. Pero los pronósticos energéticos del joven habían sacudido ligeramente mi confianza. Con todo el fervor de mi corazón oré silenciosamente a Dios. Por favor, resuelve esta duda y contéstame aquí mismo, ahora. Si tú deseas que yo lleve la vida de un renunciado o la de un hombre mundano. Advertí entonces que un sado de noble semblante se hallaba justamente en la parte exterior de la casa del pandita. Indudablemente estaba enterado de nuestra conversación entre el sedicente visionario y yo, porque el extraño personaje me llamó a su lado. Yo sentía el poder inmenso que brotaba de sus tranquilos ojos. Hijo, no le hagas caso a ese ignorante. En respuesta a tu plegaria, el Señor me encarga de decirte que tu único sendero en esta vida es el de un renunciado. Con tanto asombro como gratitud sonreí feliz por el decisivo mensaje. Apártate de ese hombre. El ignoramus estaba llamándome desde el patio. Mi santo guía levantó su mano bendiciéndome y se marchó lentamente. Ese sadhu está tan chiflado como tú. Era el canoso pandita el que me hacía la encantadora observación. Él y su hijo me miraban con aire lúgubre. He oído que él también ha dejado su hogar por una vaga búsqueda de Dios. Volví la espalda a Ananta. Le dije que yo no entraría en más discusiones con semejantes huéspedes. Mi hermano consintió en la inmediata partida y pronto tomamos el tren para Calcuta. Señor detective, ¿cómo descubrió usted que yo había escapado con 2 compañeros? Aventuré con viva curiosidad a Ananta durante nuestro viaje de regreso. Él sonrió maliciosamente. En tu escuela supe que Amar había dejado el salón de clases y que no había regresado. A la mañana siguiente fui a su casa y descubrí un itinerario de ferrocarril marcado. El padre de Amar salía en esos momentos en coche y conversaba con el cochero. Mi hijo no irá por la mañana en el coche a la escuela, pues ha desaparecido, plañía. He oído por otro compañero que su hijo y otros 2 muchachos vestidos con ropas europeas habían abordado el tren en la estación de Howrah, respondía el hombre, y se regalaron sus zapatos de cuero a su conductor. Así logré tener 3 indicios: el itinerario, el trío de muchachos y las ropas inglesas. Yo escuchaba el relato de Ananta entre alegre y humillado. Nuestra generosidad para el cochero había sido mal comprendida. Por supuesto, me di prisa en enviar telegramas a los jefes de estación de los lugares
que Amar había subrayado en el itinerario, había señalado Barley, y entonces le envié un telegrama a tu amigo Dwarka. Después de inquirir en nuestra vecindad de Calcuta, supe que nuestro primo Yatinda había estado ausente de su casa una noche y había regresado al día siguiente, vestido a la inglesa. Lo busqué y le invité a cenar. Él aceptó completamente, despistado por mis amistosas maneras. En el camino le conduje sin que él sospechara a la estación de policía. Luego fue cercado por varios policías de que antemano había escogido por su aspecto agresivo y feroz, y bajo su terrible mirada, Yatinda consintió en hacer un relato de su misteriosa conducta. Partí para los Himalayas con el espíritu boyante de alegría, decía Yatinda. La inspiración me llenaba a la sola idea de encontrar a los maestros, pero tan pronto como Mukunda dijo, durante nuestros éxtasis en las cuevas de los Himalayas, los tigres quedarán fascinados y rondarán cerca como gatos domésticos, mi ánimo se heló, y gruesas gotas de sudor corrieron por mi frente. Entonces, ¿qué? Pensé, si la fiera naturaleza de los tigres no cambia por medio del poder de nuestro trance espiritual, ¿nos tratarán a nosotros con la bondad de los gatos caseros? Mentalmente me veía ya como huésped obligado del estómago de algún tigre, y metido en él, no de cuerpo entero, sino en pedacitos. Muy bien, fantástica lectura, al menos por acá la he disfrutado como un niño. Interesantes temas ahí se van tocando frente al espíritu de un yogi, que obviamente se ven muy tempranos en la vida de un alma, en esta historia, cuando estas experiencias comienzan a manifestarse. Y lo que el narrador va explicando sobre esa divina melancolía, eterna melancolía. Cuando hablan de la Madre Divina, hablan de Yoga Maya, de Durga Ma, Kali Mata o Durga Ma. Ella es la Madre Divina, Adi Shakti. La Madre Divina es quien se presenta frente a Sri Sri Radharaman Charandas Deva cuando él hace el Purasharan en el templo de Durga, y la Madre Divina aparece ante él y le revela quién es su maestro espiritual y dónde encontrarlo. ¿Es la misma Madre Divina? No. Estamos en el campo material. En el campo material, la Madre Divina es la Madre Divina de este universo material. Es Durga Devi. Srimati Radharani es algo que está mucho, mucho más allá. Está muy, muy, muy por encima de estos niveles materiales. Por tanto, casi no hay que mezclarlos. Son dos realidades diferentes. Radharani no tiene nada que ver, nada que hacer en este mundo. Ella está con Krishna en Braj. Por eso aquí se habla del Parabrahman, la superconciencia, Dios, etc. Es otra forma de Dios. Es otra forma, es diferente. ¿Alguna otra pregunta sobre lo que hemos leído? Radhe, Dada. ¿Se puede estimar o deducir a qué edad él más o menos tiene esa intención de irse a los Himalayas? Como yo no logro identificarlo, entonces no sé más o menos si estamos hablando de 20, 30, 40 años de edad. No, porque es menor de edad, pues está arrancando. Si tuviera 20, 18, 20, la familia, obviamente los hindúes se oponen porque son de que tienes que casarte y hacer familia, y eso es parte de la cultura hindú. Se oponen, pero no te pueden detener, no te pueden decir no. Pero a él lo mandan a buscar con la policía y por menor de edad lo tienen que atrapar. Entonces estamos hablando de que él debe estar entre los 15, 18 años, no más que eso. Y en la forma que hablan, la forma que se expresan, las cosas que hacen, se entiende que son adolescentes. Bonita historia, inspiradora también. Nos muestra la naturaleza de las almas que están avanzando. ¿Cuál será el nivel de él? Eso no lo sé. Los seguidores de él dicen que él es un Siddha Mahatma, que es, no sabría decir si es un Nitya Siddha o es un Sadhana Siddha, pero como está en la plataforma de Parabrahman, podemos pensar que él es un sadhana siddha, un yogi que a través de la práctica de miles de vidas ha logrado la perfección y ha llegado a Mukti. Su nombre de nacimiento era Mukunda,
Y eso es el nombre de Swayam Bhagavan Krishna, es quien da la liberación, Mukti. Mukunda es quien da la liberación. Entonces, un alma liberada, claro, sadhana siddhas, ellos alcanzan la liberación. Los nitya siddhas nunca alcanzan la liberación porque son eternamente liberados, nunca han estado atrapados. Entonces eso nos pudiera dar como ecuación matemática. En Siddhanta nos diría que él es un sadhana siddha, que a través de la práctica del yoga él alcanza la plataforma de liberación, que no es la máxima plataforma espiritual, pero es bastante grande para aquellos que la buscan. Interesante. ¿Alguna otra pregunta? Sí, porque ahí por lo que se hablaba en el texto, antes de su nacimiento, ya decían que era un alma especial, que iba a ser un maestro y todo, entonces igual tiene que haber sido un alma ya, si no era un SIDA, era igual alguien muy especial, que ya venía ya con una misión ya determinada. De hecho, él, por lo que logré entender en el libro, él sintió ese llamado desde siempre, desde que él era pequeño. Claro. No de la adolescencia, sino que mucho más chico. Exactamente. Él sintió ese llamado. Exactamente. Eso es parte también de lo que está en el libro y nos muestra, ¿sí?, de que si es que los maestros o los siddhas de su tiempo sabían que él era un gran maestro, el que había nacido, entonces podemos también determinar, y una buena observación de podemos determinar que él ya era siddha en su vida anterior. Por eso viene a esta vida y viene con todos los recuerdos frescos. Y la pregunta ahí en el chat dice, entonces si queremos pedir algo, ¿a qué nos dirigimos? Aquí estamos hablando de dos escuelas filosóficas diferentes. ¿Sí? Para la filosofía monista, Advaita de Yogananda, la idea que ellos tienen es que, por ejemplo, Krishna, Narayan, Vishnu, Durga, Radharani, Sarasvati, etcétera, 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 todas las devis, todas las diosas de todos los dioses y todas las manifestaciones de Dios o de dioses, digamos, más pequeños como los devas, Indra, etcétera, todos son manifestación, son expansiones del Parabrahman únicamente. Entonces para ellos, si tú oras, digamos, a Krishna, es lo mismo que si oras a Shiva o si oras a Ganesh, son la misma entidad, son Parabrahman solamente. Entonces para la idea de ellos te dirían, ora a quien se te ocurra a ti mejor y a quien te cae mejor, a quien te gusta más. Así es simple, es lo que ellos dirían, ¿no? Pero desde una visión Vaishnava y una visión específicamente gaudilla, entonces nuestras oraciones van siempre dirigidas a Radha Krishna y a su cadena, ¿verdad? Nitai Gauranga, Radha Krishna, Radha Ramanjananda Deva, Shri Guru, así. Ahora, como sabemos que espiritualmente los gaudillas no pedimos nada más que protección espiritual o avance espiritual a nuestras deidades amadas, seguro entiendo la pregunta, si es que uno tiene algún tema a nivel material, algo que necesita en este mundo, ¿a quién oramos?, ¿no? Necesitamos igual un árbol donde refugiarnos. Bueno, en ese caso uno puede orar a Vishnu, Narayan, ¿verdad? Sí, frente a las problemáticas espirituales que tenemos y cómo ir resolviendo, uno puede también meditar en Ganesh, Sarasvati, Madre Sarasvati, ella quien es la madre del conocimiento, entonces ella nos puede entregar la sabiduría, puede ser de esa forma. Pero no confundirse con la versión Advaita, que dicen Sarasvati es Radharani, todo es lo mismo, y en realidad ni Radha ni Sarasvati existen, en realidad existe solo para Brahman. Eso es lo que nosotros no debemos llegar nunca a pensar, porque ahí ya hemos cometido error, ahí ya hay error, ¿no? Pero sabemos que existen todas estas manifestaciones maravillosas de Bhagavan, entonces nosotros nos podemos dirigir a esa fuerza específica, y eso está bien visto y corresponde en Gaudiya Vaishnavismo también, porque cuando leemos Sri Hari Bhakti Vilas, se dice que cuando uno comienza una lectura, por ejemplo, Srimad Bhagavatam, oramos a Sarasvati. Cuando vamos a hacer puya, meditación, cuando nos enfocamos y queremos dirigirnos directamente a Swayam Bhagavan Sri Krishna, a hacer arti, puya, también oramos a Ganesh. Esto es parte de la cultura Vaishnava.
Así es. Bueno, lo dejamos hasta acá, nos encontramos el próximo domingo para continuar con esta lectura fantástica. Voy a contar los días que pasan rápido. Está muy interesante el tema. Bueno, muchísimas gracias por asistir. Recuerden, por favor, llegar a la hora. No lleguen atrasados, no corresponde. ¿Vale? Nos vemos entonces. Jai Shri Radhe Shyam.